Hoy, desde Para Ingenieros, traemos un ejercicio de transferencia de calor, es el ejercicio 2.58 del libro Transferencia de Calor y Masa de Zengel. Entonces, el ejercicio nos plantea la pared, el frente de un horno, ¿sí? Que está hecho de acero y tiene un espesor de 20 milímetros. Adicionalmente, el enunciado del ejercicio nos dice que la conductividad térmica de esta placa es de 20 watts sobre metro por Kelvin. Nos dice que está ubicado en una habitación donde la temperatura del aire circundante es de 20 grados Celsius y el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 10 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Además de esto nos dice que en la parte izquierda, bueno, en la parte inicial de la placa, ¿sí? Acá lo hacen en una escala en el eje de 0 a x, entonces cuando x es igual a 0, está entrando un flujo de calor de 5 kilowatts sobre metro cuadrado. También nos dicen que esta placa de acero tiene una emisividad de 0.30 y que la temperatura a los alrededores es de 20 grados Celsius. Entonces vamos a hacer nuestra equivalencia de flujos, ¿sí? Para un estado estacionario y unidimensional y sin generación ¿sí? Entonces tenemos que en 0, cuando x vale 0, pues está entrando nuestro flujo de calor de 5 kilowatts sobre metro cuadrado y también hay un flujo por conducción, ¿sí? Entra este flujo, el flujo que le está entrando a la placa y este se distribuye por conducción, ¿sí? Entonces tendríamos que el Q sub 0 es igual a el flujo por conducción que en una placa, y nuevamente unidimensional en estado estacionario y sin generación, sería menos K por dt de x, ¿sí? De acá podemos despejar dt de x, tendríamos que dt de x es igual a menos Q sub 0 sobre K, y pues haciendo separación de variables, pues nos queda que dt es igual a menos q sub 0 sobre k por dx, ¿sí? Entonces para encontrar una ecuación para la temperatura, podemos integrar a ambos lados. Tendríamos entonces la integral de menos q sub 0 sobre k por dx es igual a la integral de dt, ¿sí? Entonces, pues la integral de esta parte pues quedaría que menos q sub 0 sobre k sale como constante y la derivada de la integral de x sería x, ¿sí? Más una constante de integración. Es igual la integral de dt, que sería pues d. Esta constante C1 representa las constantes que salen de las dos integrales, la integral del lado izquierdo y la integral del lado derecho, ¿sí? Acá saldría, por ejemplo, una constante C y acá una constante C2 y pues pasándola a un solo lado del igual, pues es la suma de dos constantes que daría otra constante que yo la llamé C1, ¿sí? Entonces pues ya tenemos nuestra primera ecuación con la que trabajaremos más adelante y ahorita hacemos pues nuestra equivalencia de flujos cuando x es igual a L, ¿sí? Entonces tenemos que en L viene un flujo de calor por conducción y se encuentra con un flujo por convección causado por el aire, está circundante a la placa, y por un flujo de radiación causado por los alrededores, ¿sí? Entonces tendríamos que el flujo de conducción, que como lo dije era menos K por dt sobre dx es igual a H, que es el coeficiente de convección, por TL, que representaría la temperatura de este lado de la placa, cuando x es igual a L, menos T inf, que representa la temperatura del aire que está en contacto pues, con la placa, ¿sí? Con la placa de acero, más E, que representa la emisividad, por sigma, que representa la constante de Stefan, por TL a la 4, que nuevamente es la temperatura de la placa en L, menos el T de los alrededores a la 4, ¿sí? Esta pues es la fórmula, ¿sí? La ecuación del flujo de calor por convección, y esta pues es la fórmula
o la ecuación de flujo de calor por radiación, ¿sí? Entonces, tendríamos, pues tenemos ya estas dos ecuaciones, ¿sí? Que las vamos a utilizar más adelante. Vamos a trabajar con esta primera. Y acá pues recordamos que menos k por dt de x, pues, de acá la primera parte del ejercicio dijimos que era igual al q sub 0, ¿sí? El que está entrando. Entonces nos quedamos con nuestra primera ecuación, t de x es igual a menos q sub 0 sobre k por x más c1, ¿sí? Este c1 no lo conocemos, tenemos que trabajar para encontrar este c1. Lo que vamos a hacer es dejarlo en términos de este TL, ¿sí? Entonces decimos que cuando x es igual a L, T es igual a TL. Entonces nos quedaría que TL, ¿sí? La temperatura en L es igual a menos Q sub 0 sobre K por L, ¿sí? Donde estaba X, lo reemplazamos por L, más C1. Y acá podemos encontrar o podemos despejar C1. Y C1 nos quedaría que es igual a TL más Q sub 0 sobre K por L, ¿sí? TL no lo conocemos, pero lo podemos encontrar con nuestra ecuación, ¿sí? Con la ecuación que sacamos de hacer la equivalencia de flujos en L, ¿sí? Es por eso que reemplacé acá x igual a L y en x igual a L. Pudimos haberlo reemplazado en x igual a 0, pero pues no íbamos a lograr nada, ¿sí? Entonces acá pues actualizamos nuestro perfil de temperaturas, nos quedaría que perfil de temperaturas que depende de x es igual a menos q sub 0 sobre k por x más el C1 que tendría un valor de TL más q sub 0 sobre k por L, ¿sí? Nuevamente entonces lo que vamos a hacer es encontrar este valor de TL dependiendo de esta formulación, donde conocemos todas las variables, conocemos el Q sub 0, el coeficiente de convección también lo da el ejercicio, el T infinito, la admisibilidad, la constante de Stefan, pues se puede encontrar fácilmente en internet o en el mismo libro. Y el T de los alrededores también nos lo da el ejercicio que nos dice también que es de 20 grados Celsius, ¿sí? Entonces para encontrar esa temperatura TL se pueden usar varios métodos. Se puede, por ejemplo, usar un Newton-Raphson y hacerlo en un programa de internet con un código. Yo en este caso les voy a mostrar una forma sencilla de hacerlo y es utilizando MATLAB. Entonces tenemos nuestra ecuación. Lo que vamos a hacer es utilizar unos comandos sencillos de MATLAB para encontrar nuestra temperatura TL, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es definir una función, que en este caso la definir como myFun. Se puede tener el nombre que ustedes deseen. Esto va seguido de una arroba y seguido de unos paréntesis. Dentro de esos paréntesis vamos a insertar todas las variables que están involucradas en la ecuación. Entonces tendríamos nuestra temperatura TL, que es la temperatura que estamos buscando. Tendríamos el Q0, que es el flujo de calor que le está entrando a la placa. Tenemos H, que es el coeficiente de convección. Tenemos Tinf, que es la temperatura del fluido que está alrededor de la placa. Tenemos E, que representa la emisividad. Tenemos sigma, que representa la constante de Stefan. Y tendríamos el T de los alrededores. ¿Sí? Estas son todas las variables, ¿sí? O todos los valores que están involucrados en nuestra ecuación. Seguido de esto, vamos a escribir nuestra ecuación, pero la vamos a escribir igualada a 0, ¿sí? Entonces tendríamos Q0, esto está positivo, pasa a negativo, entonces quedaría Q0 menos H, que está multiplicado por TL menos T infinito. Y menos E por sigma por TL a la 4 menos T de los alrededores a la 4, ¿sí? Entonces metemos nuestra ecuación otra vez igual a 0. No es necesario poner el igual a 0
a este lado de la ecuación, ¿sí? Simplemente acá metemos nuestra ecuación igual al 0, lo que estaría al lado izquierdo del igual. Después de esto lo que vamos a hacer es definir los valores de las variables que conocemos. Entonces conocemos el Q sub 0, que el enunciado del ejercicio nos dice que es de 5000. Conocemos el coeficiente H, el coeficiente de convección, que el enunciado nos dice que es de 10. ¿Sí? Conocemos la temperatura Tinf, que el enunciado nos dice que es de 20 grados Celsius, pero esas temperaturas las vamos a meter en grados Kelvin, por lo que ponemos que la temperatura Tinf es igual a 20 más 273.15. ¿Sí? Con el E, que es la emisividad, el enunciado nos dice que es de 0.30. Tenemos que sigma es igual a 5.67 por 10 a la menos 8. También tenemos que el T de los alrededores, ¿sí? Es igual a 20 grados Celsius, nuevamente, y lo vamos a meter en grados Kelvin. Y estos serían los datos que nos da el ejercicio y que están involucrados en la ecuación, ¿sí? Q sub 0, H, T infinito, la emisibilidad, sigma y el T de los alrededores, ¿sí? Luego de esto vamos a insertar una función, pues como otra función, ¿sí? Que nos va a servir para evaluarla. Y después yo le voy a poner fun, y ese fun va a ser igual, va a estar seguido en igual después de una arroba y después de unos paréntesis. En estos paréntesis, dentro de estos paréntesis, va a ir la variable, ¿sí? O la constante, ¿sí? Esta es variable que no conocemos, que en este caso es la temperatura TL, ¿sí? Y luego de esto va a estar seguido con el nombre que le di inicialmente a la función, que era myFun, y van a ir todas las variables que están involucradas, ¿sí? Yo las voy a copiar de acá, agilizar, ¿sí? Y después de esto, simplemente vamos a decir que TL es igual, es una función de MATLAB que es F0, ¿sí? Que lo que hace es buscar el valor numérico que nos hace nuestra función 0, ¿sí? En nuestro caso es fun, ¿sí? La función, la que tenemos acá, fun, coma, va seguido de un x0. Este x0 es como el valor semilla, ¿sí? Entonces en este caso pues hay que escoger el valor semilla muy bien. Por ejemplo, acá miramos que la temperatura Tinf sería de 290. Entonces la temperatura TL pues tiene que ser una temperatura mucho mayor, ¿sí? Porque pues es la pared de un horno, ¿sí? Entonces yo en este caso le voy a dar un estimado de valor inicial de 400 Kelvin, ¿sí? Y esto ya sería el pequeño código para conocer el valor de la temperatura TL. Entonces corremos y me quedo malo. Hay un error y lo que pasa es que debe haber un error con los nombres, ¿sí? Tenemos TL, Q sub 0, H, T infinito, sigma, sigma es con sigma, acá está sin la A y acá va sin la A, ¿sí? Entonces nuevamente corremos y tendríamos que TL es de 593,97, ¿sí? Entonces lo podemos aproximar y decimos que TL es igual a 594 Kelvin. Entonces, como encontramos nuestra temperatura MATLAB, ya con el valor de la temperatura L tendríamos nuestro perfil de temperaturas completo, ¿sí? Donde Q sub 0 es conocido, K es conocido, X es pues la longitud de la placa, el espesor de la placa donde queramos encontrar la temperatura, TL ya la encontramos, y Q sub 0 y K y L pues obviamente son conocidos.
Entonces el ejercicio nos está pidiendo la temperatura en 0, entonces tendríamos que cuando x es igual a 0, pues la temperatura sería igual a T sub 0, que es la temperatura que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces, reemplazándolo en nuestra ecuación, ¿sí? En nuestro perfil de temperaturas, tendríamos que es Q0 sobre K por X, que en este caso valdría 0, más TL más el Q sub 0 sobre K por L. Pues este término pues se vuelve 0, está multiplicado por un 0. Tendríamos que T sub 0 es igual a TL más Q sub 0 sobre K por L. ¿Sí? Entonces reemplazamos nuestros valores. TL es de 594 Kelvin, que lo encontramos utilizando MATLAB, más el flujo de calor, que son de 5000 watts sobre metro cuadrado. Si el ejercicio nos lo da en kilowatts, pero pues es para tener consistencia en, en las unidades, sobre la conductividad térmica, que es de 25 watts metro cuadrado Kelvin, por el espesor de la placa, ¿sí? Que es el valor de L, que el ejercicio nos decía que es de 20 milímetros y pues lo disponemos de él en metros, ¿sí? Pues también para tener consistencia con las unidades. Entonces, realizando esta operación y sumándosela pues a la temperatura TL, tenemos que la temperatura T sub 0 es igual a 598 Kelvin, ¿sí? Pues que coincide con la respuesta que nos regala el mismo ejercicio.